La llama se extiende. Es el título del mensaje que presentamos en la audición de hoy de Visión para Vivir. El libro de los Hechos es considerado uno de los 5 libros históricos del Nuevo Testamento. Los primeros 4, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan la biografía de Jesucristo. Pero Hechos es un verdadero libro histórico acerca de la iglesia primitiva. En él encontramos claras descripciones de cómo los primeros cristianos vivieron las enseñanzas que habían aprendido de Jesucristo. Este es un libro que describe personas interesantes, eventos increíbles y que nos presenta una visión emocionante. Le invitamos a escuchar la segunda parte del mensaje titulado La llama se extiende. En el programa de hoy continuaremos nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted tomara la Biblia y la redujera a las cosas esenciales y básicas, usted obtendría 3 categorías de información. En la palabra de Dios encontramos información con respecto a personas, es lo que dijimos en el programa anterior. También información sobre eventos. En tercer lugar, encontrará información sobre doctrinas, principios, verdades, nociones que se aplican a nuestras vidas. Al dar un vistazo al libro de los Hechos, nos damos cuenta que es el 5º libro del Nuevo Testamento, se halla después de los 4 evangelios. Los 4 libros de los evangelios tratan de biografía, ya que describen de cierta manera la biografía de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son propiamente libros de historia, sino de biografía, son una cuasi biografía de Cristo. Hay un solo libro de historia en el Nuevo Testamento, es el libro de los Hechos. Es un puente que se extiende desde la vida de Cristo hasta la vida del cristiano, del creyente. Los evangelios presentan la vida de Cristo. Cristo modela el cristianismo. Pero al llegar al libro de los Hechos, nosotros, los creyentes, llegamos a ser los modelos. Nosotros personificamos las verdades de la vida de Cristo. Al estudiar el libro de los Hechos, para esta serie de mensajes, y cómo se relaciona con los evangelios, encontré una idea que quiero dársela. Al final del Evangelio de Mateo, la información final que se revela de Cristo es su resurrección. Al final de Marcos, la información final es la ascensión de Cristo. Al final de Lucas, la promesa del Espíritu Santo. Al final del Evangelio de Juan, la información final que se revela es Cristo en su segunda venida. Ahora, señalemos algunos contrastes entre los evangelios y hechos. Lo mencionamos en el programa anterior. Primero, en los evangelios el Hijo del Hombre ofrece su vida. En Hechos, el Hijo del Hombre ofrece su poder. Otro contraste que es, en los evangelios Cristo es crucificado y resucitado. En Hechos Cristo asciende y es exaltado. Señalemos otro contraste más, antes de pasar a la cuestión de quién escribió el libro. En los evangelios tenemos en Cristo un modelo del cristianismo. Cristo modela el mensaje cristiano. En el libro de Hechos tenemos al creyente, modelando el cristianismo, viviendo como cristiano. Hablemos un poquito del Dr. Lucas. Lo que dije fue que no sabemos cómo se convirtió. Sabemos que probablemente no era judío sino griego, que era médico de profesión. Pablo se refiere a él como el médico amado en Colosenses 4:14. De allí en adelante, entonces, estamos hablando de un libro extraordinario que nos revela cómo la iglesia fue creciendo. Lucas hizo un trabajo magistral. Herbert Lockyer escribe diciendo, ocupa el primer rango como historiador confiable en lo académico, en su habilidad y en su simpatía. Con su aguda mente griega tiene sentido de las formas, un hermoso estilo estudiado y elaborado. Así son los escritos de Lucas. Cuando usted lee Marcos, ve acción, movimiento. Usted lee una historia escrita para el romano que actúa, pero cuando lee Lucas, llega a una presentación estudiada, elaborada, precisa, escrita por una persona que ama la historia. Eso es lo que encontramos en Hechos. No es un enredo al apuro, a la ligera, de cosas relativas a la iglesia, sino un documento pensado concienzudamente, presentado cronológicamente, que dice, así es como empezó todo, firmado el Dr. Lucas.
En el libro de los Hechos se habla del poder del Espíritu Santo. Esa es la razón de peso para estudiar el libro, amigos, porque es en este libro en donde muchos cristianos se descarrían. Se relaciona directamente al Espíritu Santo. Hay en la actualidad probablemente más calamitosa teología sobre el tema del Espíritu Santo que respecto a cualquier otro tema en la Iglesia de Jesucristo. Con frecuencia esto se debe a un mal entendimiento o una mala interpretación del libro de Hechos. Hay mucha gente que espera algo que ya ocurrió. Hay otros que esperan cosas que ya tienen. Hay personas que esperan del Espíritu Santo cosas que nunca vendrán, sencillamente porque han aplicado erróneamente o interpretado erradamente el relato. Nos será de mucho provecho ver lo que el Dr. Lucas tiene que decir respecto a la Iglesia también. Veamos unos cuantos qué en cuanto al libro. Ya hemos visto que obviamente fue Lucas quien lo escribió, para darnos un libro confiable de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Pero, ¿qué puso en ese libro? Voy a darle algunas cosas que son singulares o únicas respecto al libro de Hechos de los Apóstoles. Primero es el relato principal, escrito sobre la venida del Espíritu Santo. Ningún otro libro la presenta, sino solo este. Segundo es la principal respecto al comienzo de la Iglesia, el relato principal con respecto al comienzo de la Iglesia. Ningún otro libro lo presenta. Tercero es la única referencia al principio de las misiones mundiales. Ningún otro libro contiene esto. Cuarto, es el principal recurso respecto a la expansión del cristianismo. Y quinto, hay varias cosas que son primeras en Hechos. Mencionémoslas rápidamente. La iglesia local, allí tenemos la primera. Una oleada de persecuciones, allí tenemos la primera. Oficiales y diáconos en la iglesia, allí están los primeros. Dones espirituales, primeros en Hechos. El esparcimiento del mensaje a los gentiles, primero en Hechos. El movimiento misionero, primero en Hechos. Esta clase de información, amigo, no es insignificante, es de alta importancia. Muchos ministerios para eclesiásticos, muchos ministerios en la iglesia local desaparecen porque no comprenden el libro de Hechos. Se dividen y destrozan porque lo entienden erróneamente. Y tenemos que confiar en la ayuda de Dios para comprenderlo como debe ser. Ahora, permítame mencionarle un par de bosquejos y con eso pondremos término a esa breve introducción. Hay diferentes maneras de enfocar el libro de Hechos. Se podría utilizar un bosquejo biográfico. Capítulos 1 al 12, Pedro. Capítulos 13 al 28, Pablo. Pero esto no es suficiente. El Espíritu de Dios nos da un bosquejo en el mismo libro. Se halla en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es, parte 1, capítulos 1 al 7, Jerusalén. Evangelización en la ciudad. Los primeros 7 capítulos, de hecho, son un estudio de la evangelización en la ciudad. Escriba también junto a esto, primordialmente judíos. No son gentiles y judíos, sino primordialmente judíos. En los primeros 7 capítulos usted tiene el establecimiento de la iglesia. Es como si Dios dijera, quédate allí en tu ciudad en que vives, sé un testigo mío allí en ese lugar. Por 2 años ellos se quedaron en su propia ciudad, Jerusalén. Echaron raíces, cultivaron la asamblea local, aprendieron lo que era unir las manos, esparcir la llama al otro lado de la calle, no al otro lado del océano, sino al otro lado de la calle. Los capítulos 1 al 7 de Hechos dice que aprendieron lo que es evangelizar en la ciudad. Ahora, la siguiente sección, me seréis testigos en toda Judea, en Samaria. Esa es la parte 2. Podemos llamarla las misiones domésticas. También puede anotar una mezcla de judíos y gentiles. En 5 capítulos el mensaje judío ahora se extiende a los gentiles, se esparce por Judea y llega a Samaria. Es como si Dios dijera, quédate en tu ciudad. Luego empieza a testificar en tu provincia. Luego en las provincias vecinas. En otras palabras, quiero que lleves este mensaje más allá de tu lugar de residencia. Dios quiere que les testifiquemos a aquellos que no viven necesariamente a nuestro alrededor. Tercero, Dios dice en el versículo 8 que quiere que seamos sus testigos hasta lo último de la tierra. Eso lo describe en los capítulos 13 al 28. Se trata de las misiones extranjeras o misiones foráneas. Es un libro transicional que lleva el mensaje desde los judíos hasta el mundo gentil y finalmente recalca el mensaje a los gentiles. Allí es donde usted y yo nos encontramos. Es hermoso cómo esto nos introduce personalmente al libro. Déjeme mostrarle cómo funciona. Busque el capítulo 8, versículo 1.
Vimos que en los capítulos 1 al 7 es la evangelización de la ciudad, Jerusalén. Ahora, capítulo 8, versículo 1, después de que Saulo dio su asentimiento para el apedreamiento de Esteban, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y Samaria, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los creyentes se habían establecido, acomodados, se sentían seguros, habían echado raíces en Jerusalén, y luego el Espíritu de Dios dice, ahora no vamos a retenerlos aquí, y empezó a aguijonearlos, a empujarlos, a permitir las persecuciones, de modo que su cuerpo empezara a levantar sus raíces, sacar las estacas de su carpa, y se pusiera en movimiento para esparcir el mensaje por las demás regiones de Judea y Samaria. De paso, el samaritano era la criatura más aborrecida en la mente del judío. No era solamente el gentil, era el samaritano, el que se había casado con gente extranjera y había confundido su linaje. Jesús dijo, quiero que lleven mi mensaje a aquella raza mezclada. Cuando el judío viajaba hacia el norte evitaba pasar por Samaria. Tomaba un desvío, aunque tuviera que caminar mayor distancia, porque no quería ni siquiera pisar la región de Samaria. Y Cristo les dice, asegúrese de que cuando lleven el mensaje a las demás provincias y regiones, lo lleven también a las personas aborrecidas. Siempre las hay, ¿verdad? En toda iglesia, en toda región, personas que viven bajo la espada del cristianismo rígido. Descubriremos más al respecto. Pero Dios los esparció. Les dijo, quiero que vayan hasta los últimos rincones del planeta. Así que en el capítulo 13, versículo 12, escogió a Pablo y Bernabé. Y note el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto empieza la tercera sección, que dice hasta lo último de la tierra. Ese es el pensamiento más emocionante. Tal como Dios lo diseñó. Quédense en Jerusalén 2 años, ministren en Judea y en Samaria, y les llevó 13 años o algo así. Luego realicen la obra misionera en el extranjero. Empecemos con Saulo y Bernabé, incluiremos Silas, Timoteo, incluso Lucas, e iremos hasta el mismo trono de Nerón, para que Nerón mismo escuche el mensaje. Y antes de que la cabeza de Pablo caiga abajo el hacha del verdugo, hasta las regiones más distantes. Ahora déjeme mostrarle cómo esto se aplica a nosotros. Usted y yo nos hallamos en una de las 3 fases ilustradas tan hermosamente en este libro. Usted y yo nos hallamos en una de las fases y tal vez parcialmente en 2 de ellas. Primero de todo, nos hallamos en la etapa de establecernos. Tal vez usted sea ya un creyente convertido al Evangelio y apenas está echando raíces como creyente. No es fácil, pero realmente no es tan doloroso como va a ser más adelante. La vida cristiana se vuelve cada vez más dolorosa conforme el Señor Jesucristo controla más y más nuestras vidas. Él trae una espada, andamos en contra de una sociedad que lleva un estilo de vida completamente contrario al nuestro. Pero nos establecemos. Cristo nos acerca así y nos da el cuidado necesario. Nos deja tener nuestra familia, nos protege, nos da seguridad. Nos está haciendo echar raíces como si fueran los capítulos 1 al 7 de nuestras vidas. Segundo, la fase de ser esparcidos. La persecución, la prueba, la incomodidad, el dolor, la desilusión. Allí es donde usted tal vez se halle en estos momentos. Los capítulos 8 al 12 son muy populares en nuestras vidas. Al preparar este mensaje pensé en las parejas de la congregación que están atravesando por experiencias terribles. Muchas personas están sufriendo por situaciones complicadas. Tal vez usted es una de ellas. Se trata de personas que forman parte de una congregación, pero están sufriendo. Eso no es el único sufrimiento. ¿Quién sabe cuán larga sería la lista si añadieran los que necesitan empleo? Los que enfrentan problemas que parecen ser aplastantes no tienen respuesta. Los confundidos, los enfermos, mudanzas, cambio de empleo. Ahora apenas empiezan a establecerse en cierto lugar y colgar sus cuadros en las paredes. Y entonces Dios dice, descuelga de nuevo y sale a otro lugar. Una vez más, vemos en todo el libro de Hechos un movimiento constante de la iglesia, el llevar el mensaje de salvación a distintos lugares. No era fácil en aquellos días, con tantas dificultades de transporte y tantas dificultades para poder predicar el Evangelio. Pero estaban siendo esparcidos constantemente. Tal vez sea mediante alguna prueba que Dios les llevó a que se alejen de sus familiares, para luego empezar a hablar del Evangelio en otro lugar donde nunca se habían imaginado. Tal vez algunos de nosotros está pasando lo mismo, experiencias dolorosas que le han llevado a dejar un lugar,
a dejar su familia o tener que ir a radicarse en otro lugar y empezar todo de nuevo, y allí el Señor le está utilizando para esparcir el mensaje del Evangelio. Entonces viene la tercera etapa, es la más hermosa de todas, la expansión, ampliar la vida madura del santo probado. Dios nos hace eficaces y útiles debido a que ya llevamos cicatrices. Dios no puede usar vasijas sin cicatrices. Dios tiene que ver las marcas en el instrumento que es útil y lo utiliza. Se deben ver las grietas. Dios no usa porcelana guardada en un anaquel. Dios usa vasijas, instrumentos rotos, trizados, usados, que desborden con su mensaje hermoso. Se me ocurrió pensar en David, seguro, con raíces, con su vida ya hecha, viviendo allí como un pastor. ¿Y quién no puede arreglárselas con unas cuantas ovejas? Había tenido experiencia, había pasado mucho tiempo allí, estaba acomodado, conocía bien su trabajo, le gustaba. Pero de repente Dios dice, yo voy a hacer algo diferente. Le dice, David, ¿estás allí? Así que David levantó la vista y le dijo, Señor, aquí estoy. Entonces el Señor comenzó a trabajar en su vida y empezó a prepararlo lentamente. Y le llevó experiencia tras experiencia a prepararse para lo que él tenía como plan para su vida en el futuro. Él sabía que Dios nunca le iba a abandonar y que todo lo que Dios ordena vale la pena cumplirlo, aunque sean las tareas más difíciles. Así que allí tuvo que aprender David poco a poco. Para cuando llegó el momento en que Dios le dice, ahora quiero utilizarte, quiero que vayas a defender a mi pueblo. Y entonces se encontró parado frente a un terrible gigante. David levantó la vista, pero vio un enano. Nosotros vemos gigantes, pero no David. Él había estado viendo a Dios tanto tiempo que todo lo demás parecía terriblemente pequeño. Se había fijado en la obra maravillosa de su Dios. Él sabía cuán poderoso era. Pero ya había sido desarraigado, alejado de lo familiar. Nunca había puesto los ojos sobre ese horrible enano. Pero finalmente lo miró, y donde puso el ojo puso la piedra. Puso la piedra en su onda, le miró, y acabó con Goliat, acabó con el gigante. David estaba obedeciendo a Dios, ampliándose y extendiéndose. Así es como se alistó para el trono. Después de matar a Goliat, David fue al trono, pero antes de subir al trono continuó siendo quebrantado por otros 12 o 14 años hasta que finalmente Dios le dio el trono. Es que Dios tiene una escuela de entrenamiento que no nos gusta, pero que es excelente. Aquel que pasa por aquella escuela de entrenamiento y aprovecha su tiempo, será entrenado no solamente para su vida, sino para bendecir la vida de los demás, para que la llama del Evangelio se extienda en medio de tantas personas en necesidad. Dios trabaja en nuestras vidas para transformar nuestras vidas, para hacernos personas distintas, para que luego comencemos a mostrar a los demás nuestro cambio y a compartir con ellos el mensaje extraordinario de la salvación. Alguien dijo que usted atraviesa 3 etapas al crecer en Cristo. Primero usted dice, esto es fácil. Segundo dice, esto es duro. Y tercero dice, esto es imposible. Ese es el punto en el que Dios puede usarle. Cuando usted vive esa clase de victoria que es imposible por usted mismo, es allí cuando Dios le dice, ajá, ya está bien, simplemente hazte a un lado, te usaré de manera que ni podrías creer. ¿Sabe usted lo que pasó aprendiendo en sus días en Jerusalén? ¿Qué aprendió cuando se levantó y fue a Judea y a Samaria? Dios dice, te voy a enviar a las regiones más distantes del planeta. Simplemente confía en mí, yo te llevaré. Yo sé dónde voy, tú no lo sabes, pero yo sí. Dios es fiel y está obrando a través de este mensaje. Él le ha hablado a usted de diversas maneras, y lo peor que usted pudiera hacer es simplemente quedarse sentado escuchando y luego irse como si hubiera oído llover sin tomar ninguna decisión. Por eso quiero que usted conteste algunas preguntas. Primero, ¿es Cristo el tema central de su vida?
Usted puede responder solo en una de dos maneras, sí o no. Si nunca ha recibido a Jesucristo por fe, su respuesta es no. Pero quiero que usted conozca a Dios antes de que termine este programa. Dios dice, si crees en el mensaje de mi Hijo Jesucristo, te daré vida eterna. Cristo murió, resucitó de los muertos por usted, para llegar a ser el tema central de su vida, la raíz que lo estabiliza. Crea en el Señor Jesucristo y Él será el tema central de su vida. Otra pregunta. ¿Hace eso, el conocer a Cristo, hace eso una gran diferencia en su vida? Tal vez Dios le está hablando, diciéndole que Judea y Samaria son parte de un plan divino. Dios no ha dejado su trono, Él sigue reinando. Él sigue teniendo todo bajo control. La pregunta es, ¿el hecho de que usted tiene a Cristo en su corazón, hace eso alguna diferencia en su vida? ¿Está usted actuando como si fuera un verdadero hijo de Dios? Si conoce a Jesucristo, si estudia su palabra, si ha determinado que la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta, si ha determinado que el pensamiento de Dios, sus principios y sus valores es lo que necesitamos para seguir adelante, seguir viviendo sabiamente, entonces usted sabe que necesita de Cristo, porque sin Él es imposible vivir para su gloria. Y si usted es un hijo de Dios, sabe que necesitamos vivir en obediencia. Sabe que necesitamos hacer lo que Dios nos manda, aunque nosotros creamos que no es de nuestra conveniencia. Necesitamos seguir haciendo lo que el Señor demanda de nosotros, aunque nosotros nunca hayamos demandado ese tipo de experiencia para nuestra vida. Pero Dios quiere que mediante nuestras palabras, que mediante nuestra vida, el modelo que nosotros presentamos, y a toda la gente con quienes nos relacionamos, especialmente en nuestra familia, en la familia de la fe, entre los no cristianos, que nuestras palabras, que nuestras actitudes sean tan profundas, estén tan llenas de cristianismo, que la gente se dé cuenta que somos personas confiables, que somos personas que verdaderamente modelamos el Evangelio, y que no somos cristianos perfectos, sino en proceso hacia la madurez, y que cuando nos equivocamos tenemos la hidalguía y la fortaleza de pedir perdón. Por consiguiente, amigo, amiga creyente, entréguele al Señor el control de su vida. Agradezca a Dios por las dificultades que experimenta. Dígale que le ayude con la falta de seguridad, que le guíe en medio de todos los cambios y por todas las alteraciones que va a vivir. Y si no tiene a Cristo, no lo deje para luego. Crea en Él hoy mismo con todo su corazón. Diga que Cristo murió por usted, que le confiese sus pecados, que quiere tenerlo como Salvador. Y recordar que Cristo es verdaderamente el Salvador del mundo. Y nosotros como cristianos debemos hacer que esta llama se siga extendiendo.